Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 197, Juicio Investigador de los Vivos. Vamos a tener la tefilat. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahwehua Hamashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, vamos a tener esta conferencia 197 en referencia a verdad presente, juicio de los vivos. En 1 de Juan 4, 16, 18 hay un texto para que tengamos confianza en este juicio investigador. Dice el Eterno allí en 1 de Juan 4, versículos 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es amor, y el que permanece en amor, permanece en Yahweh y Yahweh en él. Parte clave, el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Interesante. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, debemos ser santos, puros, perfectos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Espero que ese texto sea clave para esta conferencia, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Si estamos en verdad presente en el Yom Kippur profético de los vivos, y usted tiene miedo, usted tiene temor de enfrentar esto, es porque usted no está andando en santidad, es porque usted no está en paz con Yahweh ni en paz con el prójimo. Por lo tanto, usted teme ser llamado a juicio. O sea, su conciencia misma le está acusando. Pero si usted está en paz con Yahweh y en paz con el prójimo, usted no tiene nada que temer. Usted debe estar feliz de pronto de que estemos en el juicio del investigador de los vivos y que en cualquier momento vamos a ser llamados y que nosotros vamos a ser confirmados en el libro de la vida del Cordero. Pues esto nos debe dar a nosotros confianza, como los textos que acabamos de leer nosotros. Ahora, ustedes deben entender que en Apocalipsis 14, 7 se dice: la hora de su juicio ha llegado. Ya estamos viviendo el Yom Kippur profético de los vivos. Esto ya es verdad presente, esto ya no es futuro. Ya estamos en el juicio. Y así como hemos venido mirando el juicio de los muertos, pues tengo que hacer unas aclaraciones acá para el juicio de los vivos. Entonces, estas aclaraciones pues no sobran, sino que nos confirman más. ¿Quién es el juez? Hechos 10, 38 al 43. Vamos a ver qué dice Hechos 10, 38 al 43. ¿Quién es el juez? Dice el Eterno: como Yahweh ungió con el Ruaj HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahweh hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Yahweh al tercer día e hizo que se
manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Yahweh había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. Oh, interesante. Entonces sabemos quién es el juez. ¿Quién es el juez? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero aquí tenemos un inconveniente. ¿El Padre también será juez? Tenemos que definir eso. Juan 5:22. Veamos a ver Juan 5:22. Dice el Eterno: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Oh, bastante claro por si alguien tiene alguna duda. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Dice allí el Eterno: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, déjenme aclararles acá algo de pronto por alguna especie de duda, porque cuando usted va a ir de pronto a Daniel, y vale la pena repetir también ese texto de Daniel 7, y el versículo 10, donde dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, en realidad, ¿quién es el juez? ¿El Padre o el Hijo? Porque los textos anteriores que hemos leído nos dice que el juez es Yahshua, pero aquí Daniel 7:10 nos dice que el juez es el Padre. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo siguiente: el Padre es juez hasta la muerte de Yahshua HaMashiach. Él es el juez. Él es el que en esta escena de Daniel 7:10 se sienta ya como el juez. Y cuando inicia el juicio investigador de los muertos, el Padre le da autoridad al Hijo para que él juzgue, para que él sea el juez. Por eso pareciera que la Escritura se contradijera allí, de que el Padre juez y el Hijo juez. Sí, ambos son jueces, pero cada uno tiene marcado un tiempo para que entendamos nosotros. Muy bien. Ahora, esa palabra juez en hebreo es la palabra pelilín, que significa juzgar o el que juzga. ¿Quién es el abogado? En 1 Juan 2:1 se menciona que el abogado es Yahshua HaMashiach. Él es el abogado, pero debemos ponerle de pronto un agregado de abogado defensor. Yahshua HaMashiach. Y abogado en griego es la palabra parakletos, que significa un consejero, un mediador, un abogado, persona llamada al lado de alguien para ayudar o aconsejar. Muy bien. ¿Quién es el fiscal? De pronto usted en Zacarías 3:1 y en Apocalipsis 12:10 se da cuenta que el fiscal es Satanás. Él es el abogado acusador. Él es el acusador de nuestros hermanos. Y el fiscal, pues, debe estar en el juicio. Y usted debe preguntar ahorita, ¿cómo así? ¿El fiscal va a estar en el juicio? ¿Satanás va a estar en el juicio? Sigamos desarrollando. ¿Quiénes son los testigos? Hebreos 12:1 dice que tenemos una grande nube de testigos. Apocalipsis 11:3 nos menciona que hay 2 testigos, y esos 2 testigos tienen unas variantes. Pero los testigos en general, en las Sagradas Escrituras, en la parte divina, para un tribunal, para un juicio, se necesitan mínimo 2 testigos.
Y mire que la deidad cumple con todos esos principios. En la deidad hay dos testigos, Yahshua HaMashiach y Malquisedec. Son los dos testigos. Por los ángeles tenemos una gran nube de testigos. Los innumerables mundos son una gran multitud de testigos. O sea que hay testigos de sobra en este tribunal. ¿Que cuáles son las pruebas? Apocalipsis 22 y Daniel 7:10, que es lo que estamos mirando ahí. Las pruebas son los libros. Interesante. Las pruebas son los libros. ¿Quién es el sumo sacerdote? Hebreos 2:17, el 3:13, el 5:10, el 6:20, el 7:26, el 8:1, el 9:11. Ustedes después pueden mirar eso con tiempo. El sumo sacerdote Yahshua HaMashiach. Sumo sacerdote Yahshua HaMashiach. El tribunal. Romanos 14:10. Leamos ese tribunal. Romanos 14:10. Dice el Eterno allí: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach. Oh, me parece bastante interesante. Yahshua ascendió al cielo llevando las primicias de su victoria contra el pecado y la muerte. Según el deseado de toda la gente, es página 769. Hay un tribunal específico. Ahora este tribunal es sitio donde los jueces administran justicia y dictan sentencia. Ministro o ministros que entienden en los asuntos de justicia y dictan sentencia según el diccionario. O sea que hay un tribunal específico allí en la parte de ese juicio que se realiza. Pues ya entendemos nosotros de toda esta parte, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas partes, ahora falta algo interesante que tengo que mencionarles. En realidad, en el juicio investigador tenemos dos abogados, dos intercesores, dos Elohim. Oye, y son Yahshua HaMashiach y Malquisedec. Yahshua HaMashiach está trabajando en el santuario celestial del cielo y Malquisedec está trabajando en el santuario de la ciudad de Chalén. Interesante. De pronto usted no había escuchado de pronto esa expresión. Yahshua HaMashiach es sacerdote y es sumo sacerdote en una obra ministerial. Malquisedec es sacerdote y sumo sacerdote en una obra ministerial. Y ambos son Elohim. Y no podemos desconocer eso. Se nos ha enseñado siempre la primera parte sobre todo lo que dicen las sombras y figuras en base a Yahshua, y sí es verdad. Porque Yahshua es el centro del santuario, el centro de las Sagradas Escrituras y el centro del plan de salvación de Yahshua. Pero ahí está Malquisedec también haciendo labor. Es más, usted va a quedar supremamente aterrado. Satanás es abogado, es intercesor, es sacerdote y también es sumo sacerdote. ¿Cómo así? Y es más, puede mencionar algo importante. Satanás también es juez. ¿Pero cómo? Luego los textos que estábamos leyendo, sí, las aplicaciones principales son para la deidad. Pero Satanás también se convierte en un juez. Y eso es lo que vamos a ver nosotros acá. Y entonces surge una pregunta importante ahora. Si tenemos nosotros el juicio investigador de los vivos en el santuario celestial y están todas estas personas que he mencionado acá, porque para realizar ese juicio, ese tribunal, se necesita cada una de las partes especializadas en cada una de las obras o de los trabajos que se van a realizar.
Tenemos un tribunal conformado por personas especiales allá, pero tenemos una nube de testigos, tenemos el juez, tenemos el abogado defensor, tenemos el abogado fiscal, entonces tenemos la prueba de los libros para que el juicio se realice. O sea, está todo listo. ¿Y por qué antes de introducirme de pronto al juicio de los vivos tenía que decir esto? Porque de pronto muchos no lo saben y necesito repetirlo acá. Lucifer fue arrojado del cielo según lo registra Apocalipsis 12 del 4 al 9. O podemos decir en esa parte, podemos decir que la primera vez que Satanás es arrojado del cielo y que está registrado en Apocalipsis, es primera vez. La segunda vez en que Satanás es arrojado del cielo, o sea, volvió. Eso significa que volvió. O sea, fue arrojado una vez, y si fue arrojado una vez, volvió. El texto de pronto no dice, fue arrojado para siempre, para no volver, sino que fue arrojado del cielo. Ahora, cuando Satanás hace pecar a Adán y Eva, entonces le quita el señorío, el dominio, la administración, la gobernación de este planeta Tierra. Y ahora de ahí en adelante Satanás es el que va a representarnos en los concilios del cielo, por lo tanto él tiene que volver. ¿Volver a qué? Para ir a pasar el informe del planeta Tierra, en el cual él es el encargado. O él es el príncipe, el rey de este planeta. ¿Cómo lo atestigua Job 1, versículo 6, o Job 2, versículo 1? Entonces, Satanás vuelve al cielo en determinadas ocasiones, cada vez que tiene que pasar el informe del planeta Tierra. Y por eso es que se le conoce a Satanás como el acusador de vuestros hermanos, porque él cada vez que va a rendir un informe en el cielo, él no va sino a acusar, y por eso se ganó ese título, el acusador de nuestros hermanos. Él no anota cosas buenas, él lleva todo lo que es cosas negativas y pecados allá, y ese es el informe que da. Por lo tanto, Satanás, por 4000 años, en determinadas ocasiones, estuvo visitando el cielo para llevar esos informes nuestros. Y fue echado por segunda vez en ocasión de la muerte de Yahshua. Porque cuando Yahshua muere y él resucita, Yahshua recupera el dominio del planeta Tierra. Yahshua nos rescata, se produce la obra de redención en nosotros y nos devuelve a la promesa de vida eterna. Él paga la deuda y nos restablece nuevamente a las promesas que él tiene. Y desde ese momento entonces Satanás ya no puede representarnos en el reino de los cielos, sino que ahorita el que nos representa en los concilios del reino de los cielos es Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Satanás fue echado del cielo por segunda ocasión y ya no podía volver. Y digamos que así transcurrieron aproximadamente 1800 años, o más de 1800 años transcurrieron de que él no podía volver al cielo, o no iba al cielo. Pero apenas inicia el juicio investigador de los vivos, Satanás vuelve al cielo como fiscal para acusarnos a nosotros. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Pues eso se puede demostrar con Apocalipsis 8, el versículo 10, que es ocasión de la tercera trompeta. Y dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, no cualquier estrella, una gran estrella. Y eso de gran estrella es un título honorífico que se le da a los ángeles. Y esta es una gran estrella, por lo tanto no es cualquier ángel. Ardiendo como una antorcha. Y ardiendo como una antorcha es porque Satanás, independientemente de ser el rey de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, del pecado,
él puede transformarse en un ángel de luz y un ángel de luz arde, ¿sí? De brillo. Y aquí dice que esta gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo, oye, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esa estrella en la tercera trompeta es Satanás, que vuelve a ser echado del cielo en ocasión del cierre del tiempo de gracia para el mundo. O sea que cuando el juicio investigador finaliza, es fin del tiempo de gracia para el mundo, y Satanás, que está representándonos allá, o representándonos, que está acusándonos allá, como un abogado acusador, como fiscal, entonces como se acabó el juicio, fin del tiempo de gracia, entonces lo echan, ya no puede volver allá, y por eso es que allí, en la tercera trompeta, se identifica que fue echado del cielo, y viene bravo, y como viene bravo, produce un juicio, envenena las aguas, y muchas personas mueren. Entonces tenemos tres eventos en los cuales Satanás ha sido echado del cielo. O sea que en estos momentos podemos decir que Satanás, en ocasión del juicio de los vivos que se está realizando en el reino de los cielos, Satanás va al reino de los cielos. Y de pronto algo importante que necesito informarles a ustedes también es: ¿cuánto tiempo trabaja Yahshua en el santuario celestial, en el juicio investigador de los vivos? Y alguien dice que no se sabe eso. Sí se sabe. Sí se sabe. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros las sombras y las figuras del santuario terrenal. Entonces ya, para descifrar esto, pues tenemos que mirar a ver ¿cuánto es el trabajo que se realiza en el santuario terrenal cuando se realizaba en la parte de las fiestas del Eterno? ¿Por cuánto tiempo se trabajaba? Pues se trabaja solamente en las horas del día. O sea, a las 6 de la mañana inicia y a las 6 de la tarde finalizan las liturgias que se hagan en el santuario terrenal. ¿Cuánto es eso? 12 horas. 12 horas de trabajo. Ahora, usted tiene la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, y esa es una parábola, o eso es un día parabólico de 6.000 años representado en un día de 12 horas. Porque los primeros obreros fueron llamados a las 6 de la mañana, los segundos fueron llamados a las 9 de la mañana, los terceros fueron llamados a las 12 del día, los cuartos fueron llamados a las 3 de la tarde, y el quinto grupo, el de la hora undécima, fue llamado a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas tiene un día de trabajo? Según las Sagradas Escrituras, 12. O el trabajo se hace en las horas del día, 12. Yahshua en cierta ocasión dijo, luego, ¿no tiene el día 12 horas? O sea que el trabajo en el reino de los cielos se debe efectuar como dice la sombra. Y la sombra del santuario dice que las liturgias del santuario se hacían en las horas del día, 12 horas. Interesante. O sea que en el reino de los cielos, el juicio investigador de los vivos se hace en las horas del día. Pero alguien me dirá acá, no, es que en el cielo no hay noche. Es verdad, en el cielo no existe la noche. Pero en el cielo existe el mismo día de 24 horas que tenemos nosotros aquí en el planeta Tierra, y el mismo día de 24 horas que tienen los innumerables mundos. Es el mismo día. La diferencia es que en el tercer cielo, ¿sí?, o en el planeta Sion, allá no hay oscuridad. En los innumerables mundos sí hay día y noche. Aquí en el planeta Tierra también tenemos día y noche. Pero en el tercer cielo no hay oscuridad. No hay noche, pero sí está el mismo horario 24 horas. Y el juicio investigador de los vivos se hace en el transcurso de 12 horas. Interesante. ¿Y qué hace Yahshua en las otras 12 horas? En las otras 12 horas Yahshua puede actuar como Elohim, sin restricción de ninguna especie. Pero en las horas en que Yahshua está trabajando como sumo sacerdote
en el santuario celestial, en el Yom Kippur de los vivos, Él está limitado porque Él tiene que hacerlo como humano. Oiga, o sea, podríamos decir en ese momento que en las horas del día, en las 12 horas, Yahshua trabaja como humano, en las otras 12 horas Yahshua trabaja como divino. Pero trabaja como divino no en el juicio. En el juicio trabaja como humano. Y como divino ya trabajará en otras áreas que realiza ya en el reino de los cielos y no está estorbado por nada. Pero mientras realiza el juicio de los vivos, su omnipresencia queda estorbada. No la puede utilizar. O sea, Yahshua realiza el juicio de los vivos como humano. Entendamos eso. Y ahora otra cosa importante que necesitamos aprender acá. Yahshua realiza el juicio, oye, pongamos atención acá, para ángeles y para humanos que cayeron, no para los que no han caído. El juicio se realiza para los que hemos caído, y en el reino de los cielos hay una parte de ángeles que cayó y se arrepintieron. Y en el planeta Tierra habemos una cantidad de seres humanos que todos hemos caído, pero algunos nos hemos arrepentido y convertido. Interesante tener en cuenta eso. Los innumerables mundos allí en ese momento son espectadores de cómo se lleva a cabo el juicio, y el juicio es una lección, es un curso, es un seminario para los innumerables mundos, y es un seminario para los ángeles, y es un seminario para nosotros, para que nosotros aprendamos cómo es que Yahshua realiza el juicio y por qué Yahshua es justo en todo el sentido de la palabra y la acción, porque Él revisa los libros y va a dar un veredicto de acuerdo a lo que está en los libros. Por eso es que es importante mirar esto, ¿sí ve? Muy bien, y teniendo en cuenta todas estas partes, vamos a entrarnos de lleno al juicio de los vivos para recorrer un poco las escenas en visión panorámica en nuestra mente de cómo se está realizando el juicio de los vivos en el santuario celestial. Entonces vamos a empezar acá, ahora sí, ya con toda esta parte, todo esto que hemos dado, que espero que sea de gran ayuda también para cada uno de nosotros. Yahshua coge el libro de la vida del Cordero, una vez más. El libro de la vida del Cordero contiene todas las personas que han realizado alguno de los tres pactos a través de los tiempos. En el tiempo patriarcal, el pacto era la ofrenda del Cordero. En el tiempo del pueblo de Israel, o cuando Israel fue remanente, el pacto es la circuncisión. Y en nuestro tiempo, el pacto es el bautismo. Para que entendamos eso una vez más. Todos los que han participado de alguno de esos tres pactos están o estamos anotados en el libro de la vida del Cordero. El que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero está perdido y no se va a llamar a lista, sino que esas personas van a ser juzgadas en el séptimo milenio o en el milenio de descanso, que eso también vamos a verlo. Y sigo haciendo esas aclaraciones para que nuestra mente vaya captando todo esto. Entonces el juicio comienza por la casa de Yahweh, y busquemos de pronto una referencia muy buena que se encuentra en Ezequiel. Vamos a Ezequiel 9 y vamos a ver por quién es que comienza el juicio. ¿Sí ve? Versículo 6, Ezequiel 9:6 dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, oye, no os acercaréis,
y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde debe comenzar el juicio? Por el santuario. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Paro ahí. El juicio comienza por el santuario, y aquí el santuario hace referencia al remanente en sí, el santuario. Y como estamos en el juicio de los vivos, entonces necesito mencionarles a ustedes algo interesante también acá. Porque el texto dice que se comienza por el santuario, por la iglesia. ¿Y por dónde debe comenzar? Por, ahí como dice, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, o sea, por el liderazgo. O sea que los primeros que van a ser juzgados en el juicio de los vivos son los líderes. Mire que en el juicio de los muertos, los primeros que son juzgados son los primeros muertos, y el primer muerto fue Abel. O sea, el juicio de los muertos comenzó con Abel, primer muerto. El juicio de los vivos comienza por la parte jerárquica más alta. En este momento podemos decir por el presidente de la asociación. Ahora, el juicio de los vivos, quiero mencionarles a usted, en el juicio de los vivos, está el juicio de los vivos, tiene varias divisiones. Y en este poco tiempo que me queda, voy a hablar de la primera división del juicio de los vivos. Y ya mañana vamos a hablar de la segunda división y quiénes son los primeros. De acá, vamos. En el juicio de los vivos, la primera parte de los que van a ser juzgados son los 144.000 literales. Nadie más es juzgado ahí. ¿Y quiénes son los 144.000 literales? Los 144.000 literales es el grupo élite de Yahshua HaMashiach reservado para mostrarle al universo entero de que hay un grupo de santos, perfectos, íntegros, leales. Oye, o sea, los 144.000, podemos decir en este momento que Jod era una figura, una sombra, porque Yahshua sacó y dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod un hombre perfecto, santo y apartado del mal? Pues los 144.000 somos hombres santos, perfectos y apartados del mal. Entonces, el juicio de los vivos en la primera parte es para los 144.000. Y si el juicio va a empezar con los 144.000, significa que los 144.000 fueron seleccionados anteriormente. Antes de que comience el juicio de los vivos, los 144.000 deben ser seleccionados para que el juicio pueda comenzar. Y dice, va a comenzar el juicio y va a comenzar por los 144.000. Sí. ¿Por qué? Porque los 144.000 son los que más saben de profecías, o los que más sabemos de profecías. ¿Sí? Somos la cabeza. Somos un grupo de santos ya en este planeta Tierra, en diferentes partes del planeta, que estamos alumbrando el mundo con las revelaciones que el Eterno nos ha regalado. Por lo tanto, esto no tendría que dar otra conferencia sobre los 144.000, pero acá simplemente tengo que dar un bocado. Los 144.000 fueron seleccionados del 2015 al 2021. Del 2015 al 2021, eso se conoce como el Sukkot profético de años. ¿Quién ha enseñado eso? ¿Y por qué un Sukkot? Pues la fiesta de Sukkot comienza el 15 y finaliza el 21. Y aquí tenemos el año 2015 al año 2021. 7 años. Y en esos 7 años es un Sukkot de años. En el transcurso de ese Sukkot de años se comenzó a cumplir Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14,
en ocasión de sellar a los 144,000, los primeros sellados, los 144,000. Por otras partes, se empezó a seleccionar desde el 2015 al 2021 a los hombres, a los santos que conformarán el grupo de los 144,000. Y se acabó de seleccionar en el año 2021. Eso de pronto muchas personas no lo saben. No saben eso. ¿Por qué? Porque esta es una revelación que el Eterno me ha regalado a mí en este momento y a los obreros de la hora undécima. Yo la estoy compartiendo con ustedes. Por eso es que no se sabía. ¿Por qué? Porque se necesitaba que estuviera el relevo de la hermana Elena para completar el patrón profético y aclarar un poco de puntos de profecía que no han sido aclarados y que están siendo aclarados en este momento porque estamos en el tiempo del remanente final. Y siempre que el Señor levanta un remanente, pues levanta un profeta. Muy bien. Entonces los 144,000 fueron seleccionados en esos 7 años. Y en el año 2022 fueron sellados y ungidos por Malquisedec. ¿Y por qué el año 2022? Porque el año 2022 es la clausura del Sukkot profético de años. ¿Por qué la sombra nos dice que el Sukkot es del 15 al 21, pero se clausuraba el día 22? Por eso el 22, especialmente el 6 de Chiván del año 2022, los 144,000 fuimos ungidos por el Ruach HaKodesh Malquisedec. O sea, quedaron seleccionados completos. Ya no hay un cupo más para alguien que quiera pertenecer al grupo de los 144,000 porque ya se seleccionaron todos. Y estoy hablando del año 2022. Y como vamos a hablar del juicio de los vivos, y los primeros que van a pasar por el juicio de los vivos son los 144,000, pues los 144,000 tenían que ser seleccionados antes de que llegue el juicio de los vivos. Ahora, el juicio de los muertos terminó el 21 de Tirri del año 2023. Vea esa secuencia tan tremenda. En el año 2021, recuerden esto, se acabaron de seleccionar a los 144,000. En el 2022 son ungidos. En el 2023 finaliza el juicio de los muertos. Vea ese orden tan bonito. Finaliza el juicio de los muertos. Y si el juicio de los muertos finalizó en el 2023, entonces en el año 2024 comienza el juicio de los vivos. Comienza el Yom Kippur de los vivos. Y es al que necesitamos entrar. Y el Yom Kippur de los vivos es de 7 años, del 2024 al 2030. Del 2024 al 2030 hay 7 años precisos. Y tendría que explicarles eso también a ustedes, pero bueno, espero sacar el tiempo para explicárselo también. Pero prosigo porque es que el tiempo acá de 1 hora es bastante corto y necesitamos aprovecharlo. Ustedes ya tienen la secuencia. Del 2015 al 2021 se están seleccionando a los 144,000. En el 2022 son ungidos por Malquisedec, nuestro Elohim Malquisedec. En el 2023 finaliza el juicio de los muertos y en el 2024 inicia el juicio de los vivos o comienza el juicio de los vivos. Espero que lo hayan comprendido ustedes hasta ahí bien. Entonces, el juicio de los vivos o el Yom Kippur de los vivos comenzó en el año 2024. Ahora, la diferencia que vamos a tener nosotros acá, porque es la primera parte a la que estamos entrando del Yom Kippur profético de los vivos o juicio investigador de los vivos, es que los primeros que van a ser juzgados son los 144,000 de los vivos, porque el juicio de los muertos finalizó. Y ahora déjenme mencionarles algo interesantísimo que de pronto no puedo dejarlo pasar por alto. El 2024, cuando se está realizando el juicio de los 144,000, el 2024 es denominado el año de Satanás. Oiga, ¿cómo así que el año de Satanás? Claro,
porque en el 2024 todos los que murieron en el 2024 están perdidos. Oigan ustedes, si usted tiene algún familiar o algún amigo que sabe que murió en el 2024, está perdido. ¿Y por qué? Porque el juicio de los muertos ya terminó y Yahshua no se va a devolver a hacer el juicio a unos muertos, porque hay un orden establecido y el cielo es orden y armonía. Entonces, del 2024 comienza el juicio investigador de para los 144,000. Toda persona que muera en el 2024 está perdida porque Yahshua no la va a llamar a juicio. No la va a llamar a juicio. Oh, esto es bastante serio. Están perdidos. Yahshua no se va a devolver allí a decir, bueno, 144,000, ustedes están vivos, paren un momentico que aquí me llegaron otros muertos. No, el juicio de los muertos finalizó. Y en el 2024 los que se mueren están perdidos porque no pasan por el juicio. Oh, qué interesante. En el calendario chino el año 2024 se le llama el año del dragón. Ustedes lo pueden averiguar. Oye, ¿cómo que el 2024 es el año de Satanás? Claro, porque Satanás aprovechó el año 2024 para todos los que se mueren. Él sabe que ya le pertenecen a él, porque comenzó el juicio de los vivos. Y de pronto por eso es que muchas personas no entendemos de pronto la importancia de esta verdad presente denominada juicio de los vivos, porque de pronto no ha sido explicado como debe ser. Aquí lo estoy explicando detalladamente y usted a ningún pastor le ha visto esta predicación, porque es que esto es luz nueva, esto es aceite extra. Y era para darlo en esta ocasión. ¿En la ocasión de qué? De que estamos en el juicio de los vivos. Como los 144,000 fueron ungidos, y los 144,000 no mueren, y los 144,000 son victoriosos, y los 144,000 son el ejército élite de Yahshua HaMashiach, entonces significa que cuando Yahshua HaMashiach va a llamarlos a lista a cada uno de ellos, ellos tienen el sello de Malquisedec. O sea, Malquisedec los aprobó. Y como Malquisedec los aprobó, entonces Yahshua simplemente lo que hace con los 144,000 es un juicio que va siendo rápido, porque Yahshua le borra los pecados que están registrados en el libro de las rebeliones y le borra los pecados que están registrados en el libro de memorias, lo confirma en el libro de la vida del Cordero y le coloca vencedor, los cubre con su justicia, y esas personas ya están listas. Desde ya están listas. Y voy a decirle algo más. El juicio de los 144,000 ya finalizó. Y mire que el juicio comienza ¿por quién? Por mi santuario. Y luego los 144,000, ¿de dónde son? Interesante. Y déjeme decirle de dónde son los 144,000 para que usted lo aprenda. Porque de pronto usted ha recibido un poconón de estudios y dicen que los 144,000 deben ser israelitas. No. Los 144,000 son escogidos de la iglesia de la Odisea, adventistas del séptimo día, grupos y ministerios independientes que han salido de la iglesia adventista del séptimo día, y el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. De ningún otro lado más se escoge a los 144,000, porque es del santuario. ¿Qué es el santuario? El remanente. ¿Cuál es el remanente número 9? La Odisea. ¿Cuál es el remanente número 10? Obreros de la hora undécima. Lo cual significa que de ninguna otra denominación puede salir uno de los 144,000, porque no pertenece al remanente. Oh, interesante. Y Ezequiel, ¿qué estaba diciendo? Ezequiel dice, pues comenzaréis por mi santuario, y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces el orden está adecuado, preciso. Ahora, los 144,000, aunque se escogen de esos dos remanentes, Iglesia de la Odisea y Obreros de la hora undécima, están diseminados por todas partes del mundo, y esos dos remanentes finales son israelitas espirituales, por lo cual la parte de Apocalipsis 7 y 14, donde dice que fueron escogidos de la tribu de Efraín 12,000, de la tribu de Judá 12,000, etc., y que le hacen el énfasis a Israel, no
No, señor. Somos los israelitas espirituales que estamos diseminados por todas partes del mundo. No son los israelitas allá de nación, no. Israelitas espirituales. Y por eso hemos sido escogidos. ¿Por qué? Porque los 144,000 pertenecen a alguna de esas tribus de acuerdo al carácter que presentamos cada uno de nosotros. Y encaja perfecta la enseñanza que el Señor nos ha traído, la revelación que el Señor nos ha dado en este momento, encaja perfecto con las Sagradas Escrituras, independientemente que usted se confunda, no lo entienda, no sepa eso, entonces tendría que mencionarles a ustedes, a esas personas de pronto, que repasaran Daniel 12:10, donde dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y eso es una escena también de juicio. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo cual significa que en el mismo remanente hay un poconón de impíos que no entenderán y tienden a la crítica, a decir que esto no es así, que de pronto los grandes líderes le han enseñado de esta manera y que cómo este humilde servidor se va a atrever a decir, a cambiar unos parámetros de orden teológico, exhaustico, escatológico, etc. No. Yo no estoy interesado en de pronto en si usted va a creer o no, simplemente piense en este texto. Si usted está en el grupo de los justos, entonces usted va a entender, porque usted está en el grupo de los entendidos. Pero si usted está en el grupo de los impíos, entonces usted no va a entender, no va a comprender este mensaje y va a despertar un poco de críticas a este mensaje, porque de pronto usted dice, no, eso no, este alimento está muy duro, ¿sí? Eso no, me está lastimando, me está hiriendo. No, yo no estoy hiriendo. No. Si usted se siente mal, es porque nuestro Elohim Malquisedec está redarguyendo su vida y le está convenciendo de justicia, juicio y pecado. No soy yo, porque no son mis palabras, quiero que me entiendan. Si fueran mis propias palabras, usted podría decirme lo que sea, pero no, yo no estoy preocupado por eso. Porque no son mis palabras. El Eterno me ha mandado a darles estas revelaciones al mundo entero. Y yo no tengo la capacidad de convencerlos a ustedes, porque ese no es mi trabajo. El que convence es nuestro Elohim Malquisedec. Él sí nos convence de justicia, juicio y pecado. Yo no. Yo simplemente soy un vaso que el Eterno me está utilizando en este momento para llevarles a ustedes esta verdad presente, para que se despierten o nos despertemos cada uno de nosotros, aquellos que de pronto aún están viviendo en esos deleites pecaminosos, para que se hagan a un lado, porque todavía hay una esperanza de tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo, mis apreciados hermanos. Por eso el texto que les di al inicio a cada uno de ustedes nos está mencionando que si nosotros andamos en el amor del Señor y estamos en paz con Yahweh y estamos en paz con el prójimo, usted no tiene por qué tener miedo del juicio. Ahora, si usted está criticando esto, si algunos van a criticar esto, yo no me pongo bravo, porque a todos los profetas que han venido antes también los han criticado y no han creído muchas cosas, pero los entendidos han comprendido y han acertado. O conclusión, la mayoría no acerta, pero habrá un grupo pequeño que está entre los entendidos y ellos entenderán, comprenderán y sabrán que necesitan un arrepentimiento y una conversión sincera, porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles y que en este momento en el juicio de pronto sus conciencias están sucias, le acusan, ¿sí ve? Y se sienten mal porque van a ser rechazados, van a ser hallados faltos. Sin necesidad todavía, su propia conciencia les acusa que están mal. Pero si su conciencia no los acusa, porque ustedes están en paz con Yahweh, en paz con el prójimo, ustedes se ponen alegres de que el juicio llegue. Señor, llegue rápido el juicio y confirme mi nombre en el libro de la vida del Cordero, bórreme todos los pecados, transfórmeme, cámbieme, cúrame con su justicia. Y eso es magnífico. Si usted de las personas que tiene miedo por el juicio, siente algo de temor por el juicio, es porque hay pecado en ustedes. Y el pecado
les hace tener miedo. Oh, entonces mis apreciados hermanos, de pronto espero que ustedes no se pongan bravos con este servidor, pero les voy a leer nuevamente primera de Juan 4:16, como para confirmar una vez más y de pronto no pasarlo tan a la ligera. 16 al 18. Bueno, leamos especialmente de pronto el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oye, no miedo, sino confianza. Pues como Él es, como Yahshua es, santo, así somos nosotros en este mundo, santos. Pero si usted no está viviendo en santidad, en pureza, en integridad, caramba, pues tiene que tener miedo del juicio. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tiene por qué haber miedo en la persona. Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, porque la conciencia lo acusa. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que pasa con las personas que cuando se les habla de la segunda venida de Yahshua que está cerca y que, no, que es que yo soy un ponedor de fechas acá y que estoy de pronto alborotando y revolucionando el mundo, a mí no me preocupa eso. A Noé le dijeron lo mismito y Noé predicó una fecha para el diluvio. Y el Señor en esta época final, en este tiempo final, en este remanente final, también me ha llamado a predicar fechas. Han cumplido muchas. No sé si ustedes se han percatado de eso, ¿sí? Entonces, mis apreciados hermanos, los 144,000 ya pasaron por el juicio y todos han sido confirmados. Como los 144,000 fueron los primeros que pasaron por el juicio de los vivos, pues mañana, con la ayuda del Eterno, vamos a entrar a la segunda división o a la segunda etapa del juicio de los vivos. Hoy usted debe comprender que el juicio de los 144,000 fue rapidito. Allí no hay ninguno de los 144,000 ha sido hallado falto. Todos son justos, todos son vencedores. Yahshua hizo ese trabajo como rápido. Por lo tanto, los 144,000 salieron en esta circunstancia. Y ahí finalizo. Pueden ir a Apocalipsis 6. A ver, vamos rápidamente a Apocalipsis 6 para mirar a los 144,000 que ya salieron listos. Miren. Apocalipsis 6, el verso 2. Y miré y aquí un caballo blanco. También esa es otra temática importantísima, el caballo blanco. En Apocalipsis hay 2 caballos blancos, aquí hay uno. Y en Apocalipsis 19 está otro caballo blanco. Bueno, miremos el de acá. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Si le dieron una corona es porque salió vencedor. Y luego dice, y salió venciendo y para vencer. 2 cosas importantes. Salen venciendo y para vencer. Y eso está entre los 2 ochos. Porque vencer es para el número 8. O el número 8 es el número de los vencedores, es el número de los victoriosos, es el número de la victoria, es el número de los inicios y es el número de los finales. Y usted, ¿cómo así? En el factor profético. Entonces aquí el caballo blanco es un símbolo, una figura para los 144,000 que ya fueron seleccionados. Y usted va a mirar eso. El caballo blanco salió desde el 2015 y va hasta el 2030. ¿No le parece curioso que los 144,000 empezaron a ser seleccionados desde el 2015? Vea cómo se empalta y se conecta estas profecías, pero bien. El caballo blanco hace referencia a los 144,000. Y ya se nos dio una corona. Para que se cumpla el texto de la Escritura, ya somos nosotros reyes y sacerdotes. Se nos dio una corona. Y dice acá, y salió venciendo, que ese caballo, salimos venciendo. Primera parte de salieron venciendo. ¿Cómo vencieron los 144,000? Primera parte, porque son 2. Y salió venciendo y para vencer.
Y salió venciendo. ¿Qué fue lo que vencieron los 144.000? Los 144.000 lo que vencimos fueron nuestros defectos de carácter. Déjeme decirle un testimonio de pronto para yo a ustedes. A mí constantemente Satanás me tienta en los sueños con cosas negativas. Yo me levanto y reprendo esos sueños y digo, no lo acepto, no lo admito, yo soy un hombre santo, puro, íntegro, perfecto. Toda cosa negativa la echo fuera y reprendo a Satanás en ese momento de acuerdo al sueño que me está dando. Me llegan pensamientos a mi mente, pensamientos de orden negativo y digo, no acepto esos pensamientos, yo soy un hombre santo, puro, íntegro, perfecto. Lo echo fuera. Entonces los 144.000 hemos salido venciendo en nuestros defectos de carácter. Y por eso fuimos seleccionados en el grupo de los 144.000, porque vencimos nuestros defectos de carácter, primera parte. Y en la segunda parte vamos a perfeccionarnos en esta parte y salimos para vencer. Oye, interesante. ¿Y cómo son? Del 2015 al 2022 hay 8 años. Y el número 8 es el número de la victoria. Porque en el año 2022 fuimos ungidos los 144.000 literales. Oye, interesante. 8 años. Y ahora usted cuenta, del año 2023 al año 2030 hay otros 8 años donde los 144.000 salen para vencer. ¿Para vencer a quién? A la bestia, a la imagen de la bestia, oiga, interesante, ¿sí ve? O a los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, salimos a vencer. Oh, ¿por qué? Porque se nos va a venir el mundo encima, pero está especificado también en Apocalipsis 15 y más partes, que los 144.000 tocaremos las arpas de victoria. Oh, y los 144.000 no conocerán la muerte. Interesante esto. Desconclusión de esta conferencia. El juicio de los vivos en su primera etapa fue para los 144.000 y los 144.000 son los líderes en este momento y por eso fueron llamados a juicio. O los 144.000, hablándolo de una manera jerárquica, es el ejército élite que Yahshua HaMashiach utilizará para mostrarle al universo entero que hay hombres santos, puros, íntegros y perfectos. Que aunque estamos rodeados de pecado, vivimos sin pecar. La honra y la gloria sean para el Eterno. Espero que mañana entremos al juicio investigador segunda parte o segunda etapa y a ver a quién le corresponde y cómo se realiza ese juicio. Vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia esta hora, gracias por abrir nuestra mente, darnos sabiduría, saturarnos de tu conocimiento, gracias por impresionarnos y ayúdanos a que podamos estar en el grupo de victoriosos que arrebataremos el reino de los cielos. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe y Yahwehshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Les amo en Yahshua HaMashiach. Los espero mañana para una nueva conferencia. Shalom Urajot. Feliz noche, el Eterno me les bendiga.